Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún háganlo para seguir de cerca las reflexiones y las charlas que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar de economía, de empresa, de emprendedores, de hacienda, de esa mafia que es Hacienda, sí, todos ustedes la han sufrido en algún momento. Y para ello hoy tengo conmigo a María Pilar Dancausa, que es asesora fiscal, laboral y contable. María Pilar, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. Muchísimas gracias a ti por invitarme y traer estos temas tan interesantes de los que hoy vamos a charlar largo y tendido. A mí me gusta traer a gente que habla con valentía y que habla y dice lo que piensa. Y es la razón por la que te pedí y amablemente has aceptado estar aquí hoy. María Pilar, la primera pregunta que te haría, porque yo creo que, en fin, a las pruebas me remito. Hoy en día es fácil en un país como España crear una empresa o ser autónomo. En España hay muchísimas cosas maravillosas, menos la facilidad de de crear una empresa o ser autónomo. Y no es porque cueste mucho en el tiempo, fundamentalmente el ser autónomo, que como yo digo siempre, yo a un autónomo lo doy de alta en 24 horas. Pero toda la burocracia posterior, te das de alta, ya, pero es que luego vienen los trimestres, viene un montón de cosas que a la gente le sorprende y claro, está muy desinformada. Yo lo que digo, si tú eres profesional de la informática, o de la psicología o de la fontanería, pues evidentemente no tienes por qué saber. Además, tenemos unos derechos a los que nos podemos acoger, como es el famoso IVA a partir de 80, o sea, hasta 85.000 euros que no tengas que declarar, que se aprobó antes de Semana Santa y que todavía no se ha publicado. Entonces, esas facilidades burocráticas que en muchos casos podrían dar, pues tampoco las dan. Así que España es un país maravilloso para muchas cosas, pero desde luego para emprender yo diría que no. Lo pregunto porque parece que este país tradicionalmente siempre ha sido un país de mm, trabajo seguro. Antes de empezar la carrera ya quiero ser funcionario. Y ahora, en los últimos años, está habiendo una peligrosa deriva hacia la paguita y la ayudita. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, tú ya sabes que yo tengo un podcast que se llama El paro crea vagos. Eso ya dice mucho de lo que yo opino y lo que yo hablo también en él. Yo creo que las paguitas pues son compravotos y lo que habría que conseguir es incentivar el trabajo y no desincentivarlo. Entonces, claro, si a ti te dan dinero por no trabajar, pues hay gente que es muy honrada y entiende que tiene que trabajar y no lo coge, pero hay gente, pues como en todas las sociedades, quiero decir, que tiene más jeta o que simplemente es una vaga, y lo que se hace es incentivar al vago. Entonces creo que es un horror la política de paguitas y paro que tenemos en este momento, porque claro, hemos pasado no es que el paro se ha reducido mucho, mentira. Si quitas a todos los hijos discontinuos que ya no aparecen en las listas del paro y quitas a todos los que cobran el ingreso mínimo vital, que tampoco lo cobran, o sea, si todos esos números los sumas, estamos en unos niveles de paro muy elevados. Entonces, yo creo que es una cortina de humo, te voy a engañar en cifras, y luego es un compravotos porque al final, quien mayoritariamente, vamos a decir, siempre habrá casos excepcionales que realmente lo necesiten. Y yo siempre digo, el paro está muy mal gestionado. Habrá gente que lo necesite y hay gente que tiene unas necesidades mucho más importantes que no cobrar el paro durante 2 años y luego nos dirán, no, es que yo he generado ese derecho durante 2 años. Digo, sí, pero vas a cobrar lo que o sea, lo que has pagado tú al paro. Y durante 2 años habrás pagado, no llegarán a 800 euros, ¿vale? Pues yo te pago los 800 euros que tú has pagado al paro. Pero lo que no puede ser es que gente, y me da igual, desde 18 hasta 67 o 65, eh, tengan más incentivo por no trabajar que por trabajar. Entonces, si eres mayor de 52 tienes el subsidio de mayores de 52. Que claro, dices, no, pero es que con 500 euros no voy a trabajar, no voy a vivir. Claro, pero es que yo conozco gente con nombres y apellidos que cobran el subsidio de mayores de 52 más el ingreso mínimo vital. Y con todo su papo te dicen, es que yo por 900 euros, ¿para qué voy a trabajar? Si con si esos 900 euros vivo y encima estoy en el sofá de mi casa.
¿Eso qué es? Incentivar la vagancia. Yo siempre digo, el otro día nos ponían el caso de una trabajadora con 60 años. Le habían ofrecido una jornada, una media jornada y dijo que no, que con el subsidio de mayores. Es decir, que mientras cobraba el paro y luego el subsidio de mayores de 52, que encima cotizan, no por los 580 que perciben, sino por 1.800, que claro que se garantizaba una mejor jubilación. Yo lo que digo, si te ofrecen una media jornada, a lo mejor con 60 y tantos años ya no es fácil encontrar una jornada completa, o por las condiciones físicas o lo que sea, pues no le des una paga, pero sí, si quieres, cotiza a una jornada completa, pero ya estás incentivando el trabajar, no el quedarte en tu casa. Entonces, yo soy muy contraria a las paguitas y a todas estas cosas que creo que están muy mal gestionadas y que lo único que buscan es comprar votos. Y que todo ese dinero se debería de llevar pues a otras partidas como son gente que de verdad, de verdad, de verdad lo necesita. Una persona con 24 años no necesita estarse 2 años en el sofá de su casa, con perdón, tocándose los huevos. Necesita trabajar y necesita cotizar. Y el resto de la humanidad también necesitamos que trabajen y que coticen. Entonces, y sin embargo, habrá mucha gente con discapacidades o con otras necesidades que bien controladas sí que necesitan ese dinero y a lo mejor en este momento no se lo están dando. Así que soy absolutamente contraria a las paguitas y al compravotos, evidentemente. El problema es que ahora mismo la situación, María Pilar, se está agravando porque ya no tiene la gente de aquí. Está viniendo por decenas de miles, cientos de miles, gente de fuera, parte de la cual trabaja, parte de la cual no trabaja, que además están tensando los servicios públicos, que además están provocando muchos problemas. Ya ni siquiera voy a hablar de delincuencia, voy a hablar de los efectos en la economía. Y a esa gente, a una enorme proporción de esa gente, se le está manteniendo sin dar palo al agua. Desgraciadamente, a ver, estamos en una época que acaba de terminar el famoso este censo de una regulación extraordinaria que pensaban que se iban a apuntar unos 500.000 y se han apuntado 1,5 millones. Pero vamos a ver que o sea, no tenemos hospitales que subsistan la sanidad de los que ahora estamos con 1,5 millones más. ¿Qué dices tú? No, es que esos ya tenían sanidad. A ver, la sanidad en España es universal, de acuerdo, pero es universal que si tú te pones malo te vas a urgencias y te atienden, pero no tienes una sanidad de que tienes un médico de cabecera, unos especialistas, como una continuidad de un tratamiento. O sea, todo lo que es en urgencias sí. Pero claro, si ahora todos estos 1,5 millones los regulan, ¿qué servicios le vas a dar? Pero no solo sanitarios. Y la educación, que muchos de ellos traen hijos y traen de todo. Pero si vamos a colapsar, o sea, esta gente no piensa más que en ellos, más que en sus votos, y no piensan ni en el ciudadano actual, porque ya no es que los empresarios nos quejemos, no, no, pero si es que no hacemos más que todos los ciudadanos pagar para esta gente, que lo único que sirven es para comprar votos, que hay gente que por necesidades viven aquí y trabajan. O sea, yo sí he dicho siempre, España, años atrás, era un país de inmigrantes, pero todos los que yo conozco se han ido fuera a trabajar y se iban con un contrato en la mano. A mí todo el que entre con un contrato en la mano me parecerá maravilloso. Yo, por ejemplo, tengo una persona contratada de fuera de España y no tengo ningún problema. Una persona con su conocimiento, súper trabajadora, que rechaza todas las paguitas, ella lo que quiere es trabajar, pero oye, con un contrato de trabajo. Pero claro, si lo que hacemos es abrir las puertas a no tengas de nada, pero yo te voy a regularizar, pues me parece que estamos en la misma. Paguitas, compravotos y regularizaciones, que insisto, no solo es los que no trabajan, que seguramente mucha de esta gente que regularizarán estará deseando tener contratos y trabajar, pero habrá otra que no. Y aún así, si todos trabajasen, ¿qué sistema sanitario y qué sistema educativo les podemos ofrecer? Que ya lo tenemos colapsado sin este 1,5 millones. Es que no han pensado, o sea, si quieres regularizar, pues regulariza de 10.000 en 10.000 o de 100.000 en 100.000 al año, no lo sé, pero con una cabeza y con un sentido. Pero aquí la única cabeza y el único sentido, pues ya vemos cómo estamos, o sea, políticamente yo creo que somos la vergüenza y la risa, ya no de Europa, del mundo. Yo creo que ahora que está el mundial, ves países que creíamos tercermundistas y a lo mejor no lo son tanto.
El problema es que nosotros tenemos una mafia aquí, y cuando digo mafia no me refiero a los gobernantes solo, porque aquí a nadie de este podcast le va a sorprender que yo los detesto a todos, de uno espectro y a otro. Yo creo que la solución de este Sí. país tiene que venir por la vía de la sociedad civil, porque todos estos parásitos a nadie le interesa que nada cambie, ¿vale? Pero a mí lo que me preocupa es la actitud. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos a gente que presume de que cada vez más gente se adhiere al ingreso mínimo vital. Presume. Presumir de que cada vez más gente se adhiere al ingreso mínimo vital. Claro, A mí pero me ¿quién parece que los presume de conceptos no eso? están quedando claros de lo que significa eso. Eso significa que un país es cada vez más miserable. Claro, pero a lo que hoy, ¿quién presume de eso? A quien le interesa que cada vez haya más borregos. O sea, porque ¿a quién se va a acoger al ingreso mínimo vital? Pues habrá una mínima parte que sea por una necesidad real y que puedan ser personas formadas, pero que en este momento, bueno, tenga una situación Sí, sí, crítica, una mala pero racha la tiene todo el mundo. efectivamente, pero el resto son borregos. Y yo lo que digo siempre, que el comunismo iguala por abajo. En vez de igualar por arriba, que creo que el capitalismo iguala a todo el mundo en la cultura del esfuerzo y en la cultura de la mejora, el comunismo quiere que todos seamos la menor, tengamos la menor capacidad de pensamiento, porque contra menor capacidad de pensamiento más te dominan y más te controlan. Y así pues tienes la facilidad de que cualquier cosa que te digan, pues allá vas. Y entonces, como te dan el ingreso mínimo vital, pues ¿quién se van a gloriar? Los que lo inventan para que luego les voten, que encima tienen la santa desgracia que se lo inventan y encima luego ni les votan. Porque es que, claro, la gente, aún así, alguno hasta piensa. María Pilar, hablemos de impuestos. En España se pagan muchos impuestos. A mí me interesa que la gente conozca la diferencia entre lo que se llama infierno fiscal, que algunos, bueno, España es un infierno fiscal. Eh, ¿Cómo está España en relación a otros países? A ver, yo no creo tanto en el problema del infierno fiscal, que también quiero decir, a mí no me parece bien que lleguen, que en comunidades, lo primero, no me parece bien que aquí cada uno pague lo que a su comunidad autónoma le salga del higo. O sea, yo lo de todos somos iguales ante la ley en este país, yo cada vez lo veo menos, porque no puede ser que un valenciano pague un 54% y un madrileño un 47%. O sea, que hay mucha diferencia. Estamos hablando en los topes máximos. Con lo Yo, cual, yo ahí como parte de siempre, yo, nuestro... yo ahí siempre digo, a lo mejor es que a los valencianos les están robando. Porque me da igual. O sea, que es que en las 17 comunidades autónomas más dos ciudades autónomas, aquí cada uno paga lo que esa comunidad autónoma decide, según quién gobierne, según quién, pero no solo en IRPF, en donaciones, en sucesiones y en mil. Eso para empezar. Que yo no estoy de acuerdo con que se pague tanto. Yo siempre he dicho que con que todo el mundo pagásemos un 25%, ¿cuál es el problema? Que ese dinero está gestionado como el culo. Entonces, no es que te sientas que te roban porque pagas mucho, te sientes que te roban porque no ves dónde va tu dinero. Porque si tú te coges los presupuestos generales del Estado, hasta que llegas a ver a algún ciudadano que le llega algo, primero es el dinero que se lleva a Europa. Luego el dinero que se llevan las comunidades autónomas, luego el dinero que se llevan las administraciones. Y en el quinto o sexto capítulo y de repente dices, ¡ay, las pensiones! Que hemos llegado, pero después de que nos hemos gastado una millonada. Entonces yo creo que es que los impuestos están realmente muy mal gestionados. Y como volvemos a lo mismo, a nadie le importa dónde está la partida de sanidad, o dónde está la partida de educación, o dónde está la partida de transportes. Pues no sé, te tienes que coger la escafandra y empezar a bucear en los presupuestos para encontrar algo que el ciudadano sienta que realmente le llega. Si el ciudadano viese que su 30, 40, 20% de impuestos se va a que contraten más médicos, a que haya más seguridad, a que los colegios públicos, pues todo el mundo quiere llevar a sus hijos a un colegio público porque sean maravillosos en vez de lo cutres. Eh, pues la gente estaría encantada en pagar impuestos. Pero el problema, porque, por ejemplo, Francia, el tema del IVA, el IVA prácticamente se paga el mismo IVA en todos los países de la Unión Europea, en Estados Unidos, quiero decir.
se pagan impuestos similares. En Francia se pagan muchos impuestos, pero la población francesa, por lo menos hasta hace unos años, yo conozco franceses que decían, es que nosotros sentimos que cuando tenemos una necesidad, el gobierno nos lo devuelve. Y sin embargo, en España tú no tienes esa sensación de yo pago impuestos y el gobierno me lo devuelve y no en ingreso mínimo vital, porque claro, el del ingreso mínimo vital no paga impuestos. Me lo devuelvo en una calidad, eso de una sanidad, de una educación, que las pensiones no estemos todo el día en la quinta agonía de... Es verdad que mi abuelo ya decía que no iba a cobrar pensión y aquí seguimos pagando pensiones, pero que tal cual está estructurado ahora, el grifo, la bolsa se acabará, evidentemente. O sea, si cada vez hay más pensionistas y menos gente que cotiza y más paguitas, pues el dinero, yo no sé la gente de dónde se piensa. Igual se piensa que tenemos aquí una bolsa mágica y que de repente frotas Y la lámpara como Aladín y salen los billetes. aquí tenemos el mismo mal que tienen buena parte de los países europeos. Ujú. Francia es uno de ellos que está prácticamente quebrado, pero por el tema de están absolutamente hiperendeudados. De hecho, en los presupuestos generales de Estado en España, los intereses de la deuda ya están entre los tres primeros conceptos. Entonces tú dices, oiga, si usted sigue aumentando los intereses de la deuda, porque eso lo tiene que pagar, ese dinero no va a ir a otras cosas. Y pasa lo mismo con toda Europa, que se está cayendo a trozos Europa. Entonces tú dices, oiga, aquí hay algún dirigente, no en España, en Europa, que sepa lo que está haciendo, Oh, porque además a es eso lo que digo. añádele el descontrol migratorio que va a destrozar la cultura y los valores europeos. Es decir, oiga, es que no solo estás islamizando Europa, no solo estás dejando entrar a un montón de gente que te está tensando todos los recursos y además países hiperendeudados. Es que al final, no es que no es solo que no tenga sensación de que no hay retorno, es que ni está ni se le espera. Y además a peor. Claro, es que para que todo el mundo nos entienda, o sea, tú tienes una casa, todo el mundo tenemos una casa y una economía. A todo el mundo con dos dedos de frente nos han enseñado que tú no te puedes endeudar por encima de tus posibilidades. Oye, pues aquí nos endeudamos, que tú cobras un sueldo de 2.000, pues no, tú te endeudas y tienes que pagar 5.000 al mes. Oiga, pero ¿con qué lo va a pagar que si solo ingresas 2.000 y además tienes que comer y además tienes que pagar la luz y además tienes que pagar el móvil y además... Pues oye, ya vendrá. Pues es lo que te digo yo, debe ser que en Europa hay una lámpara maravillosa que algún día, o sea, es absolutamente ridículo, pero ni el Banco Central Europeo, antes era el Banco de España y advertía, ahora el Banco Central Europeo, que hace en el que nada, o sea, instituciones, más instituciones, más instituciones, más instituciones. Si tú te pones a estudiar todas las instituciones europeas que comen de la mamandurria de todos, dices tú, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si a la hora de la verdad no sirven para nada. Si hay un incendio, ¿quién viene a apagar un incendio? Los agricultores, los vecinos de los pueblos, el AUME, los de aquí. En Venezuela, ¿quién va? El pueblo, la UME, todos los servicios de protección civil de no sé cuántos mil países. Pero que ningún gobernante hace falta que mande a nadie. Si es que tenemos dos dedos de frente y cualquiera iría a ayudar. Pero ¿para qué queremos a Europa? ¿Para qué queremos? Para nada. Para incrementar el funcionariado, incrementar las barrigas agradecidas, que se nos va un dineral en que nadie nos gestione. Entonces, pero da igual, o sea, claro, si Europa no te corta el grifo, pues aquí seguimos endeudándonos, pero ¿de verdad alguien me puede explicar qué sentido tiene y de dónde sale ese dinero o cómo lo vamos a devolver? Pero si es que es todo mentira, es todo mentira. Viviríamos mucho más felices sin políticos. La gente nos sabemos organizar muchísimo mejor. ¿Tú te acuerdas? Y no hace muchos años que en Bélgica estuvieron unos cuantos años sin gobierno. Oye, no les pasó nada, ¿eh? Ahí están todos, viviendo y coleando. Pues estaríamos mucho mejor sin políticos, pero con carácter general. El único problema es que Bélgica ahora es un país casi extranjero, casi africano, en vez de europeo. Sí, pero que quiero decir, ahora tienen gobierno y tampoco hacen nada, absolutamente nada por ello. Pero es Total. Bélgica, pero al final, mira, voy a poner un ejemplo que si tenemos oyentes catalanes no lo van a entender, pero lo que yo o sea, yo digo que el independentismo catalán
independientemente de que ha sido un pueblo que siempre ha reivindicado, desde los reyes católicos, que en Aragón sabemos mucho de lo insistentes que eran los catalanes, que no es reino de Aragón, o sea, el reino de Aragón somos Aragón, no era reino de Cataluña, pero ellos siempre Nunca han sido reino. nunca han sido reino, pero siempre han reivindicado su independencia, por llamarlo de alguna manera. Pero insisto, ya no te hablo de los reyes católicos, pero hace cuántos años Jordi Pujol, que creo que era un político muy inteligente, porque él no gobernó para sí, gobernó para sus ideas de futuro. ¿Qué hizo hace 30 o 40 años? Ya impuso el catalán desde el jardín de infancia, desde las guarderías, desde los colegios. ¿Y eso qué te hace? Eso no te hace de repente ser catalán. No, eso te hace que todo el mundo, desde que ahora ya han pasado por la universidad, ya son trabajadores, ya son profesores, ya toda esa gente hace 30 años ha venido mamando el catalán y se han vuelto independentistas. Y entonces eso es una política de hace 40 años que no, insisto, gobernó para sí, sino gobernó para que sus ideas prevaleciesen en el futuro. Entonces, con todo esto de las políticas migratorias, pues se está consiguiendo lo mismo. A ver, probablemente Europa esté negociando con todos los países de África, vete tú a saber el qué, que los demás no sabemos. Mira esto como comentaba yo al mediodía. ¿Tú te crees que lo de la fontanera del PSOE, una, es tan lista para sacar toda la mierda del PSOE? Y vamos a ver. No la veo yo tan lista. No la conozco de nada, ¿eh? Ni cafés me he tomado con ella. Ni le he preparado cafés tampoco. A mí me chirría mucho. Pero yo creo que eso está muy por encima. Esa es la cabeza de turco que han sacado ahí. Y hay mucho, mucho, pero muy por encima incluso del propio Partido Socialista, muy por encima del propio gobierno. Aquí hay acuerdos entre países y hay acuerdos que políticamente van mucho más de lo que nosotros vemos. Entonces habrá acuerdos con África que dirán, vale, yo tráeme aquí a todo lo que te sobra, no te preocupes, que yo mientras tanto, pues ya me estoy llevando, pues como el oro de Moscú, pues me estaré llevando pues las piedras preciosas de no sé qué, los metales preciosos de no sé dónde, las tierras raras de no sé qué, y eso a la ciudadanía, nosotros nos comemos la mierda, pero Sí, pero ¿a quién le importa? Pues desde luego a los políticos no. hay una cosa muy curiosa y es, te están robando a la En tu sociedad, cara. o sea, te están robando en tu cara. Pero no solo te están robando en tu cara. Ahora resulta que gente con antecedentes de corrupción en instituciones europeas, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, con antecedentes de corrupción. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con antecedentes de corrupción. Están preparando algo que nadie ha pedido, Eurodigital, IDE Digital, ciudades de 15 minutos, totalitarismo puro en el siglo XXI. Y seguimos sin reaccionar. Seguimos sin reaccionar. Pero ¿quién y cómo reaccionamos? Yo te lo pongo muy Si yo fácil. dijera, Los, si yo, yo te lo digo una cosa, yo tengo muy claro cómo hay que hacerlo y a lo mejor es lo que están buscando. Yo creo que aquí probablemente ya ha dejado de ser el momento de hacerlo por las buenas. ¿Bien? A lo mejor es lo que están buscando para imponer estados totalitarios y de control. A lo mejor lo que están buscando es eso. Pero yo sinceramente, yo no siento ningún tipo de respeto por la clase política, pero cero, cero. Pero no yo, solo aquí, en Europa, bueno, porque la Unión Europea es una auténtica mafia que está intentando imponer una serie de cosas que nadie ha pedido, que nadie ha votado, que nadie, eso no venía en ningún programa electoral. Y algo como el euro digital, que muchas de las personas, sorprendentemente a día de hoy, todavía no tienen ni puñetera idea de lo que es. El euro digital es la esclavitud financiera del futuro. Y sin embargo, seguimos tragando. Oiga, ¿cómo reaccionamos? Pues señores, por las buenas ya no se está acabando el tiempo, si es que no ha acabado ya, de hacerlo por las buenas. Esa es mi opinión. Y no a sigo. ver, a mí, yo, o sea, yo puedo compartir, pero me da mucho miedo pensar en la opción. Porque ¿sabes lo que pasa? Que la gente no queremos vivir mal.
Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a algo mucho más terrenal y más cercano a nosotros, los autónomos. Nos están jodiendo vivos todo el día. Y hay un movimiento, el 30N de autónomos, que está intentando que los autónomos salgamos a la calle. Y salen cuatro, pero cuatro y mal contados. El de la guitarra ni va. Entonces, si un colectivo tan grande, claro, pero no llegamos a 4 millones en España, que al lado de los 47 millones somos la risa. No nos unimos porque nos están machacando. ¿Qué vamos a hacer el resto? Si a todos, todos sabemos protestar mucho y todos sabemos, pero mientras no haya algo que realmente a ti te afecte, y incluso aún más te voy a decir, un movimiento que nos aborregue a todos, yo creo que va a ser muy difícil y no te digo yo que, a ver, que entre las altas esferas y los lobbies puedan, y no lo dudo, que puedan llegar a pensar en confrontarnos, enfrentarnos y crear guerras civiles. A mí eso de verdad se me ponen los pelos de punta y por Dios que espero que por lo menos ni yo ni mis futuras generaciones lo vean. Pero sí que es cierto que están jugando al divide y vencerás. O sea, divide entre comunidades autónomas, divide entre empresas y trabajadores, divide entre españoles y extranjeros, divide ya entre blancos y negros. O sea, lo que sí que están cada vez consiguiendo más es ese divide y vencerás. Y respecto a lo del euro digital que decías, a ver, que piense todo el mundo una cosa que es muy fácil y que es el preludio del euro digital. ¿Cuántos utilizamos Bizum? Hola, ¿qué es el Bizum? El control absoluto de la pérdida de la calderilla, de la pérdida del efectivo y del control de lo que hace todo el mundo y cómo paga. Sí, pero ahora mismo puedes elegir. Sí, pero que es como lo de la educación de Jordi Puyol de hace El 40 proyecto es que años. todo esté en el sistema y Que sí, cada que vez sí. ponerle más problemas al efectivo. Tú ahora mismo, yo Pero que te digo, lo van metiendo poco a no voy a poco. utilizar transferencia, no voy a utilizar Visum y pago en efectivo. Puedes elegir, el día de mañana no. No. O ya no puedes elegir. ¿Tú puedes pagar la luz, el agua, los impuestos por efectivo? No. Yo te digo, esto es como lo del Jordi Puyol de hace 40 años. Él fue al merme, como dice el José Mota. Él fue al poquito a poquito. Pues nos lo están metiendo al poquito a poquito. Nadie somos capaces ya de pagar muchísimas cosas en efectivo. Nos han metido el Bizum como la cosa más cómoda del mundo, Tú pero van al todavía a día poquito a de hoy, no, poquito. escúchame, tú todavía a día de hoy puedes coger, ir a pagar la luz y el agua a un sitio determinado, a una oficina bancaria, a un tal. La cuestión es que no lo hacemos, pero se puede hacer. Yo conozco gente que lo hace, por principio. Que son cuatro. Pero hay cosas que tú puedes hacer, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que están cerrando el embudo para que ya no puedas elegir. Y cuando hay un dinero programable, que en un momento determinado te pueden decir, por la razón que ellos quieran, esto no se puede gastar en esto no se puede gastar cuando usted quiera, sino cuando yo quiera, o le aplico una tasa de interés negativa a su cuenta corriente por necesidades del país, ahí estamos hablando ya de otra cosa. Yo, el concepto que tengo, sinceramente, es que buena parte de la sociedad sigue pensando que es clase media, cuando ya no lo es. Hace mucho que dejamos de ser clase media. Yo creo que mis padres pudieron ser clase media. Yo creo que ya no. O sea, yo no sé si la clase media antes tenía un nivel de vida que con un sueldo, porque no nos olvidemos que antes la mayoría de las familias de clase media tenían un sueldo, porque por educación, por lo que quieras, pero la mujer generalmente gestionaba la economía del hogar y el marido traía el sueldo. Y con un sueldo la gente podía tener una economía, ahorrar, comprarse un piso e incluso poder llegar a comprarse a lo mejor un apartamento en la playa, una casita en el pueblo. Eso es, Y a veces familias numerosas. y a veces familias numerosas, muchísimo más que ahora. Ahora tenemos más perros que hijos. Entonces, eso es clase media. Dime tú hoy en día cuánta gente puede hacer lo que hacía esa clase media. Pero si ni nuestros hijos, o sea, les llega, o sea, no es que ahora no alquila un apartamento, no, ahora alquila una habitación. Pero ¿en qué momento hemos normalizado
que la juventud tenga que alquilar una habitación, porque ahí entraríamos en otro debate. La vivienda, otra que está secuestrada, no secuestradísima. ¿Por qué? Porque a alguien le interesa. ¿Cuánto suelo hay en España? Muchísimo. ¿Cuánto suelo urbanizable hay? Pues muy poco. ¿Por qué? Porque no les interesa. Empieza a abrir la oportunidad de construir y que, claro, si construyes mucho, ley de oferta y demanda. Si construyes mucho, mucha oferta, bajarán los precios. Pero eso, volvemos a lo mismo. ¿A quién no le interesa? Pues ni tú ni yo lo vamos a saber, porque yo creo que son lobbies que van muy por encima de lo que el ciudadano de a pie, que yo me considero muy de a pie y muy terrenal, sabe y conoce. Entonces, estamos absolutamente, absolutamente manipulados, pero Yo creo, absolutamente. a mí lo que me parece es que en la actualidad, la, los estamentos, estados, élites económicas y financieras tienen herramientas, fundamentalmente una, que nunca han tenido a lo largo de la historia, y es la tecnología. Yo, en mi opinión, desgraciadamente, lo están haciendo tan pianito, pianito, que toda la sociedad lo está asumiendo. A mí lo que me preocupa es que si esto sigue así, llegado el momento, porque uno y otros como uno, lo que estamos haciendo casi es predicar en el desierto, pero si esto sigue así, cuando se quiera reaccionar, ya no se va a poder. Y me preocupa eso, porque el control tecnológico, ya invasión de la privacidad, restricción de libertades, restricción económica con medidas como el euro digital, restricción al movimiento con la ciudad de 15 minutos, la ID digital para identificarte para entrar a Internet con la excusa de la protección de los menores, que a los menores les importan un carajo. Lo que quieren es que si tú no, es que usted es menor, se tiene que identificar, sí, pero es que si no soy menor también me tengo que identificar para probar que no soy menor. Luego, estás consiguiendo en la práctica que se identifique todo el mundo cuando accede Mm. a Internet, que es lo que en realidad quieres. Entonces, la cuestión es, ¿a dónde vamos por esta senda? Pues vamos al absoluto control, o sea, hablan de los totalitarismos, de las dictaduras, yo creo que vamos enfocados a que hay una clase, y no la política que nosotros conocemos, hay una clase que quiere gobernar el mundo, que insisto, están muy por encima incluso de los propios políticos, o sea, esa clase maneja a los propios políticos y son los que quieren gobernar todo y que los demás seamos los auténticos borregos. Era lo que te decía, claro que van poco a poco, van al merme, van al poco a poco y eso es lo que están consiguiendo. Entonces, esto es como lo de la muerte de las ranas. O sea, tú a una rana la echas en un cazuelo con agua fría y la vas calentando poco a poco. Al final se muere sin darse cuenta. Pues la población nos moriremos de esa falta de libertad que tanto anhelamos y que cada vez tenemos muchísimo menos de lo que nos creemos. Ahora a la gente se le llena la boca, es que es la época de mayor libertad. Mentira y gorda. Pero si es lo que dices tú, si es cuando más controlados estamos. Nos venden la libertad, nos venden el que somos los más libres, los que nos controlamos más a nosotros mismos, hacemos lo que queremos. Y es todo mentira, pero es ¿Sabes la qué? manera. ¿Sabes qué es lo más curioso de ese mensaje? Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes qué es lo más curioso de ese mensaje? Que la gente asocia la pérdida de libertad con la violencia. Ya no hace falta la violencia. Ya no hace falta la pistola en la sien. El problema es que la gente no está identificando que el control está viniendo poco a poco con la tecnología. Una cosita aquí, otra cosita mañana, otra cosita dentro de una semana, otra medida dentro de un mes. Y poco a poco, primero porque la gente en esencia es ignorante, la sociedad es ignorante absoluta del mundo en el que vive. La mayoría de gente está ensimismada en su propio mundo, ¿vale? Su trabajo, su familia, su tal. En parte es comprensible. El problema es que como hemos renunciado a entender el mundo en el que vivimos como sociedad, salvo a lo mejor un 20% de la población que nos estresamos más que los demás, ¿vale? Pues como eso es así, van haciendo, van haciendo, van haciendo, y tú no identificas que te han transformado o que han transformado el país donde tú vivías en un régimen totalitario, porque no lo han hecho por las armas y con la violencia. Claro, pero lo han hecho, es lo que estamos comentando, lo han hecho de una manera mucho más civilina, mucho menos, no llama la atención.
O sea, antes te decían, los toros y el fútbol aborregaba a la gente y así la gente no se enteraba de lo que pasaba. Bueno, pues ahora tenemos Instagram, TikTok, o sea, seguimos igual de aborregados y seguimos teniendo el fútbol y los toros, pero además tenemos otras cosas que nos siguen aborregando. Entonces, cada vez, como dices tú, gracias a la tecnología, pues se inventarán más cosas para controlarnos y para aborregarnos. Y ahora es que ya, o sea, el control es tan absoluto que ahora si tú coges tu móvil, ellos ya saben lo que buscas, lo que te gusta, lo que opinas, lo que compras. Entonces, esto es, pues eso, están creando esa burbuja en la que estamos todos debajo, que no nos damos cuenta, pero que nos controlan absolutamente todo y van a crear un mundo en el que tú ya no vas a comprar lo que quieras, vas a comprar sin darte cuenta lo que te digan. Y entonces ahí está la pérdida de libertad. Y vas a pensar no lo que tú crees que piensas, vas a pensar lo que te hagan pensar. Y eso para mí es ciencia ficción, que hace unos cuantos años las películas lo vendían como ciencia ficción y estamos llegando a eso. Entonces, Totalmente. eso es lo que es verdaderamente peligroso. A lo mejor no es una guerra con armas y con carros de combate y con drones, que ahora la guerra se hace con drones. No, es una guerra interna al pensamiento, a la capacidad de pensar del individuo. Tú, por tu trabajo en el día a día, ¿cuáles son los problemas que más ves, pues económicos, financieros, en las personas? Esto va un poco en relación a lo que decíamos antes, de que mucha gente piensa que es clase media cuando ya no lo es. Es decir, en el día a día, ¿qué es las problemáticas más habituales? A ver, ten en cuenta que nosotros trabajamos mayoritariamente con empresas y autónomos. Entonces, claro, a mí el pensamiento se me va a No, no, cuáles son temas sus... económicos, problemas económicos, quiero Sí, decirte. sí. Pero claro, el mayor problema económico del empresario o del autónomo es su falta de conocimiento y gestión. O sea, es como, yo creo que lo que decíamos antes de los países, ¿no? Se endeuda, se endeuda, se endeuda y alguien lo pagará. Pero eso te sirve como país porque estamos, pues eso, con estas políticas tan estupendas. Pero al minorista, al autónomo pequeño, al empresario pequeño, también nos han metido el endeudamiento como gestión de nuestra economía, que a lo mejor también es un error. Nuestros padres se compraban una lavadora o un coche cuando tenían el dinero para comprarse una lavadora o un coche. Ahora todo el mundo pagamos una casa con una hipoteca, te compras la lavadora a plazos, el coche por renting y hasta las vacaciones. Entonces, creo que el poco control de la economía doméstica, vamos a decir, de tu casa y de tu negocio, yo creo que es pues eso, uno de los graves errores que estamos cometiendo. Y que como también te incitan a, a endeudarte cada día más, también es una manera de controlarte cada día más. Entonces, yo creo que el mayor problema es, pues eso, la falta de control de... Ahora está muy de moda, ya sabes que el tema de los emprendedores se pone de moda según el gobierno que le interese. Entonces, que llega la crisis del 2008 y hay mogollón de gente en las listas del paro, venga a promover el emprendimiento para que todo el mundo se haga autónomo y se salgan de las listas del paro. Que viene la crisis de no sé qué y hay otra vez gente, pues venga, a promover el emprendimiento como si esto fuese el chollo del siglo. Y pues al final son políticas, y nunca mejor dicho, que, que van al interés no del individuo, van al interés de esa cueva en la que a todos nos están metiendo. Entonces, en el día a día, al autónomo y a la empresa, pues le ahogan los impuestos, le ahoga su mala gestión, le ahogan, sobre todo al pequeño, le ahoga Hacienda, porque lo de Hacienda ya, vamos, yo el otro día hice un reel diciendo, yo creo que hay actos de No, Hacienda no, que se deberían, no, 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 no te adelantes, por eso te voy a preguntar ahora, que eso no te vas a escapar de que te pregunte por Hacienda. Así. pues si quieres ya te lo cuento, que yo creo que Hacienda son auténticos, o sea, hay actos de Hacienda que son actos terroristas, es lo que decías tú, no matan, indirectamente. O sea, no van con la pistola, pero al final
te agotan, te ahogan tanto, tanto, y no solo al autónomo y al empresario, que parece que somos lo peor del mundo, es que al propio trabajador también. O sea, nos están friendo impuestos. Ahora se han inventado que no te puedes deducir la vivienda si hasta el 2013 tú tenías una hipoteca, tú te la has podido seguir deduciendo el resto de años. Pues si no te las has deducido antes del 2012, el resto de años tampoco, y están empezando a revisar rentas desde el año 2012. Oiga, que solo puede revisar 5 anteriores. O sea, están haciendo una cantidad de barbaridades, pero ¿qué pasa? Que van al pequeño. Yo de verdad tengo pendiente una entrevista con un ex inspector de Hacienda, que claro, ellos lo que te dicen es que, claro, van al pequeño porque es el fácil, porque es el que no se puede revolver, no tiene recursos para revolverse. Pero todos los años sacan los famosos que deben Hacienda, 1.200.000, 1.800.000. Digo yo, de esos no está ninguno en la cárcel, tú. Al final, porque eso es la noticia y el ridículo de la noticia, pero al final van a por la masa crítica, que son realmente los que cogiendo 100 de aquí, 1.000 de allá, 500 de aquí, 400 de allá, y venga, y trinque, y tranca, y trinque, pues están, la población está cada vez con Hacienda, a ti te llega una carta de Hacienda y vas directo al baño. O sea, porque no hay nadie que reciba, es que casi ni yo, y mira que estoy acostumbrada a recibir cartas de Hacienda. Dices tú, ahora que me tocarán los cojones, que yo muchas veces a clientes le digo que te acabas de dar de alta, que será el CIF. O sea, no te preocupes, que todavía no has hecho nada. Pero es que, de verdad, entonces, ese es otro lobby que yo creo que es otra manera de controlar y de ahogar a toda la población, no solo a los autónomos y a los empresarios. Entonces, es en plan de, oye, ya vale, o sea, ya vale. Que vale que Hacienda ha sido una entidad persecutoria e inquisidora, yo creo que desde su nacimiento. O sea, alguien ya lo parió como diciendo, la institución de te voy a joder la vida se llama Hacienda. Porque ya te digo, yo el otro día, que además lo comentaba en otro podcast que me invitaron el lunes, estuve en Medina Sidonia viendo la calzada romana, a mí toda la parte de historia me encanta, hay que saber de dónde venimos para saber, no sé si a dónde vamos. Y nos contaban que ya había en el suelo, tú veías como había juegos que utilizaban niños o adultos para apostar. Pues los prohibieron porque Hacienda no controlaba esas apuestas y no se llevaba su margen. Diciendo, joder, que estos de antes de Cristo ya estaban dando por culo. O sea, es que alguien inventó esto para ahogar a la gente. Pero claro, es que 2026 años después seguimos igual Problema, o peor. el problema de Hacienda, y de hecho a mí me consta porque han salido informes publicados y comparativas que eh, el tema, por ejemplo, de los bonus a los inspectores de Hacienda, yo tengo entendido que eso es ilegal en Estados Unidos. Eso es de Bueno, en Estados cárcel en Unidos Estados Unidos. y en Pero es cualquier que es sitio. más, se inicia un proceso. El empresario, la persona gana ese proceso y después nadie responde por eso. Bueno, o sea, tú un inspector te abre un expediente y él cobra por ese expediente, por la apertura del expediente. Pero si ese expediente al final no va a ningún sitio porque él dice que tú te has deducido 10.000 euros que no te tenías que haber deducido y al final tú demuestras que no es verdad y eso se queda en agua de borrajas, él no devuelve el dinero que le han pagado por ese bonus. Pero si eso, yo lo digo, pongo siempre el mismo ejemplo. Digo, esto es como si a la policía, por detener a gente, le diesen bonus. Estaríamos todos en la cárcel, todos detenidos. Luego dirás, ah, no, que me he equivocado, pero como yo ya me he llevado mi bonus, hombre, esto es un acto terrorista, te lo digo yo. Hombre, es que no puede ser. Pero aquí estamos, aquí estamos. Y nadie, decías tú, ¿cómo nos vamos a revolver? ¿Cómo nos revolvemos contra eso? Porque eso, insisto, no solo es para la empresa y para el autónomo, es que al ciudadano le pasa lo mismo. ¿Cuántas inspecciones de renta? ¿Cuántas inspecciones de sucesiones? ¿Cuántas inspecciones de donaciones? ¿Cuántas inspecciones del IBI? ¿Cuántas inspecciones de...? Y puedo seguir y sumar y sumar y sumar. Pero es que va contra el ciudadano, pero va contra el pequeño ciudadano porque va a rascar y a rascar. Y no puede ser que haya inspectores que cobren no por trabajar, porque por trabajar ya tienen su nómina. O sea, cobran por abrir un expediente sancionador. No, hombre, ya te digo yo que, bueno, en fin. Yo lo que creo al respecto de esto es que esta gente debería tener una cosa en cuenta. Lo que pasa es que están haciendo bien los deberes, hay que reconocerlo. Pero debería tener una cosa en cuenta, son menos.
Y cuando hablas de que la gente se revuelva en masa, ellos son menos. Deberían tenerle miedo al pueblo. Deberían tenerle miedo al pueblo. ¿Qué es lo que ocurre y por qué estoy diciendo que están haciendo los deberes? Porque como tú bien decías antes, están dividiendo al pueblo y polarizando al pueblo, por lo tanto no hay unión contra ellos. Es decir, ahora yo me quejo porque la mafia de Hacienda, tal, 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 porque soy empresario, porque soy autónomo, porque soy lo que sea, o simplemente porque me toca los huevos, que esta gente vaya a por el pequeñito y a los mamones estos que van a Marruecos, que van a República Dominicana, que están sacando dinero de España a punta pala, contra esto, ni mu, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo están haciendo bien, dentro de la maldad, ¿vale? Que se me entienda. Están dividiendo a la gente y Claro. siempre no hay unión a nivel de sociedad civil para afrontar esto, porque si la hubiera, son cuatro gatos estos mamertos, ¿eh? Son cuatro gatos, ¿eh? Son cuatro gatos, o sea, si por la misma regla de tres, los políticos son cuatro gatos, el presidente del gobierno es uno, los ministros son cuatro gatos, pero son los que tienen el poder. Y los inspectores de Hacienda tienen mucho más poder que todos los ciudadanos que estamos por debajo pagando religiosamente nuestros Unidos impuestos. no, unidos no, unidos no, pero soy consciente de lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es algo utópico en la sociedad actual. ¿Más poder que el pueblo unido? Ni de coña, ni de coña, ni de coña. Pero el pueblo no está unido, no está unido. Seguimos en la diatriba estúpida, izquierdita, derechita, que si rojo, que si facha, que si no sé qué. El pan y circo, ¿vale? Todos los días las tonterías en la tele, que si el no sé quién, que si el no sé cuánto, que si la golfa de uno, que si el dinero del otro, que si... Y la gente no está entendiendo que eso es pura distracción, pura distracción. Y en redes sociales, yo llevo 11 meses con el podcast este. Yo si tuviera que criticar algo a otros creadores de contenido, es que a pesar de que muchos se quejan de que están intentando ir contra la polarización, se están beneficiando de ella, la están alentando porque da visitas y da likes. Y cuando tú te posicionas en un lado y siempre te metes con el otro, estás generando likes de los tuyos y estás generando visualizaciones para ponerte de vuelta y media de los contrarios. Estás alimentando la polarización. Ese es el puñetero problema. Mientras no haya unión de la sociedad civil, aquí no hay nada que hacer. Pero como lo comentamos a lo largo del podcast, ya hace mucho tiempo que se han dado cuenta del divide y vencerás. Entonces, están consiguiendo que ni los del mismo bando, por decirlo de alguna manera, se unan. O sea, es que ya los autónomos no se unen, los trabajadores no se unen. Aquí, ¿qué están consiguiendo? Que te creas individual y que defiendas tu individualismo y tu libertad. Y es una mentira, pero la más grande que... Pero ellos es lo que están haciendo, dividirnos a todos y que cada vez seamos unos hormiguitas, pero no colectivas, sino individuales. Entonces, machacarte y pisar una hormiga es muchísimo más fácil que machacar un hormiguero. Entonces, desgraciadamente, no quiero decir que la solución sea... ¿La solución es la unión del pueblo? Sí. Espero que no pase esa unión por una contención civil, porque en este momento sería absolutamente inviable. Yo la veo absolutamente inviable. Porque cuando nos unimos todos, te iba a decir, cuando gana España el Mundial, pues a lo mejor ni eso. Porque seguro que hay algún retrasado mental que dirá, todos unos fachas porque lleváis la bandera de España y estamos perdiendo el tiempo en darle patadas a un balón. O sea, es que somos capaces de no unirnos en nada. ¿Tú cuándo recuerdas que España se haya unido de verdad en algo? Pero si es que hasta en cosas gravísimas te sientes dividido y unos opinando una cosa y los otros la contraria, que dices tú, pero vamos a ver, que vale vamos a relajarnos un poco, que a todo el mundo no le gustan las croquetas, pero coño, o sea, cómete un bocadillo chorizo, pero respeta al que le guste la croqueta, no sé, es que ya hasta lo más nimio nos divide.
Sí, totalmente. Entonces, ya no puedes estar a favor del fútbol porque no sé qué. No puedes estar a favor de los toros porque no sé qué. No puedes estar a favor de... Hay un incendio, todo el mundo a ayudar. No, porque habrá unos que pensarán lo contrario. Al final, es lo que te digo, pasó la Dana. El pueblo ayudó al pueblo. Ningún puto político hizo lo que tenía que hacer. Ninguno. Pero cuando el pueblo se une en la catástrofe, ¿de verdad tiene que llegar una catástrofe para que el pueblo se una? Y la catástrofe no va a ser ir todos contra Hacienda. Ya te digo yo que no. ¿Sabes qué Entonces, pasa? Que ya yo estoy por pensar que esa afirmación de que la gente piensa que es clase media y ya no lo es, está muy relacionada con otra, y es que la gente todavía piensa que tiene algo que perder. Es decir, sí, normalmente a lo largo de la historia, cuando un gobernante, cuando un señor feudal, cuando un rey, cuando un gobernador se pasaba de rosca, normalmente los abusos venían por medio de la violencia y el abuso físico, ¿vale? Podría ser económico también, pero normalmente lo que iba después de eso era la violencia. ¿Qué pasa? Que en aquel momento el pueblo decía, hasta aquí, ya nos habéis machacado suficiente. Entonces se alzaba en armas el pueblo. Y entonces algunos regímenes caían, algunos acababan en la plaza colgados de una cuerda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Tecnología, mundo moderno, civilino. La gente está como pensando que está todo igual, más o menos, que ha estado siempre, pero no se está dando cuenta que cada vez no solo es más pobre, sino que va a estar más controlado. Y es lo que decíamos antes. A mí lo que más me preocupa de esto es la falta de conocimiento de su propia situación por parte de la sociedad. Y es por la razón por la que no soy optimista. No por lo que hagan los mamones estos. Los mamones estos se sabe lo que están haciendo. Por lo menos quien se preocupe en informarse sabe lo que están haciendo. El problema es busca que su la interés, ¿eh? masa, el problema es que la masa sigue como adormecida pensando que es lo de siempre, el típico corrupto, el típico no sé qué. No, amigo mío, no. Vienen cosas en el horizonte que no se han visto antes. Es verdaderamente sorprendente. Yo creo que es muy preocupante, la verdad. Pero la gente no es que se crea que es clase media o que, sino que la gente se piensa que vive mucho mejor que antes. ¿Qué ocurre? Nuestros padres, pues a lo mejor o no viajaron nunca en avión o viajaron cuando eran muy mayores. Nuestra generación a lo mejor viajamos mucho antes, pero aún así, pues nos costó años. Ahora cualquier niño ya ha viajado en avión, se ha recorrido medio mundo y nos venden eso como la libertad, como la calidad de vida, como... y nos van echando miguitas, nos van echando miguitas. O sea, ten en cuenta que nosotros éramos capaces de comprarnos un piso pagando un 14% de interés la hipoteca. Ahora la tienes al 3% y no hay un Cristo que se compre un piso. ¿Me quieres explicar dónde está? No, es que ahora el salario mínimo, el salario base es muchísimo más alto. Mentira. Si tú comparas el índice de precios, todo lo que ha subido y el salario base está muy por debajo de cuando yo cobraba 600 euros o 100.000 pesetas. Entonces, nos engañan como a chinos. Lo que pasa es que nos lo estamos tragando porque nos estamos creyendo que vivimos mucho mejor que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, mientras nos... Sin embargo, ya es evidente que, por ejemplo, los jóvenes, es evidente, ya es evidente, es un hecho, ¿vale? Que ya viven peor que de lo que vivieron sus padres y sus abuelos. Es Pues decir, te ahora digo, mismo, yo no yo tuve que siempre alquilarme una tengo, habitación en yo, un piso. yo a veces tengo charlas con gente más mayor que yo y demás, y es sorprendente que, pero hay una cosa que sí que es cierto. Sí, mira, en mi época, te dicen, en mi época quizás no teníamos tantas cosas, pero podíamos hacer más cosas sin la preparación y los recursos que te requieren ahora para hacer cualquier cosa.
Y es una reflexión interesante porque va muy en línea en lo que tú has dicho. Pensamos a día de hoy que por tener Netflix, que por tener un móvil, que por... ya somos la hostia. Capullo, lo que no estás viendo venir es que el coste de la vida es muy superior, que ya cada vez tienes menos libertades, cada vez se están metiendo más en tu privacidad y además lo están haciendo con tu consentimiento, que es lo que a mí me cabrea. Entonces tú dices, oiga, no sé, yo no le veo solución. Es decir, bueno, sí le veo una, pero no es viable con la sociedad como está. Pero sinceramente, María Pilar, creo que es la única. Si la hay, es la única y no es la pacífica. No es la pacífica. ¿Que es utopía por cómo está la sociedad a día de hoy? Correcto, te lo compro. Pero que empieza a ser la única, ¿eh? ¿Tú te crees, ya no los españoles, ya la No, no, no. sociedad, Esto estoy hablando como mínimo a nivel europeo. Como por eso la mínimo a nivel sociedad europeo. civil, Es a eso me decir, refiero, es que el efectivamente. problema es que todo esto de la invasión de la privacidad, la pérdida de libertad digital, es que no es de una nación solo. Yo tengo aquí colaboración habitual con unos mexicanos, unos abogados mexicanos que están peleando porque en México lo de la biometría, lo de la invasión de la privacidad, lo de la pérdida de derechos, está en el día a día. Está en el día a día. Es que esto es algo mundial, sobre todo en lo que conocemos como Occidente. Mira el Reino Unido, yendo a buscar a gente a la casa y metiendo a gente en la cárcel por retuitear. Es que no somos conscientes de que lo que conocemos como Occidente se están convirtiendo en dictaduras sin darnos cuenta. Mira, el otro día yo discutía y que, mira, me gustaría saber tu opinión. Discutíamos porque leí una noticia que decían que habían detenido a uno, a uno porque creo que estaba en una en una marcha de estas gays y había levantado el brazo, había hecho el saludo nazi y lo habían detenido. Y yo dije, pero ¿por qué lo tienen que detener? Yo no estoy de acuerdo con el saludo nazi. Me parece una mamarrachada. Y a lo mejor es para darle dos hostias, pero para detenerlo. O sea, estamos en una pérdida. O sea, tú puedes quemar la bandera de tu país, o por lo menos de España, la foto del rey, pero no se te ocurra hacer el saludo nazi porque te Si detienen. eres de determinada raza o de confesión religiosa, puedes hasta matar y violar y después te sacan a las pocas horas, con trabajos comunitarios Comunidad. y ni siquiera la cárcel. Mira, yo esto lo tengo súper claro, pero súper claro, ¿eh? Yo hay gente a la que mandaba a ciertos sitios, no en barco ni en avión, nadando, nadando. Y si llega bien y si no, mala suerte. Así de claro te lo digo, ¿eh? Sí, sí. Porque la gente que mata, que viola y qué tal, pero ningún tipo de contemplación. No, es que no nos podemos El estar problema ni siquiera alimentando. es ese, el problema ni siquiera es ese. El problema lo tenemos aquí, con los gobernantes de aquí, que están tolerando y favoreciendo todo ese tipo de conducta. Lo del Reino Unido es escandaloso. Es que voy a detener a un tipo que no sé qué. ¿Y por qué vas a tú detener a nadie porque haga no sé qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Mira, hay gente que dice, oiga, es que todas las opiniones son respetables. Mentira, no es verdad. Y nadie respeta la Todo opinión el de mundo nadie. debe tener derecho a expresar su opinión, eso sí, pero que todas las opiniones son respetables, ni mucho menos, ni mucho menos. Ahora bien, que no, yo tengo que decir algo al respecto de que alguien opine una barbaridad. No, lo que sí voy a decir, tu opinión no solo no es respetable, sino que además es perseguible, en el caso de que sea una cosa, una barbaridad, ¿vale? Ahora, derecho a opinar, ¿por qué no? ¿Por qué no? El problema es que nos estamos acostumbrando. La misma gente que detiene, eso que acabas de mencionar tú, la misma gente que detiene por hacer ese saludo, está mandando un mensaje colateralmente, está mandando el mensaje de que yo soy el que dice qué se puede hacer y qué no. ¿Quién vigila al vigilante? Porque Esta claro, aquí sensación, estamos normalizando que nos digan, esto está bien y esto está mal. Digo, momento, ¿eso quién lo dice? No, no, es que esto es desinformación. Momento, ¿eso quién lo dice? ¿Tú, el mayor desinformador del mundo, estás diciendo que esto es desinformación? ¿Quién
dice qué es lo bueno, qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Ese es el problema, que tenemos una sociedad que lo está aceptando todo, pero todo. Entonces tú dices, claro, se están envalentonando y ahora te dice, no, vamos a detener a un tipo que hace así. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, no sé, es que lanzar un piropo a una mujer, eso es acoso. ¿Qué? ¿Qué? Tú dices, oiga, el problema de todo esto es que son ideologías que han permeado tanto que una sociedad las ha asumido y si te pones a realmente a pensarlo un poco, hay ciertas cosas que son tales barbaridades, que tú dices, oiga, no sé, ¿No yo lo tienes tú tengo la claro, sensación? yo hay cosas que yo prohibiciones las justitas, Eso es lo yo que en te iba a general. comentar. Yo tengo la sensación que estamos en un momento en que todo está prohibido y cada vez hay que prohibir más. Y hay que prohibir, y hay que prohibir. No, hay que Lo que la gente no educar y sabía, la gente tiene que saber lo que está bien y lo que está mal dentro de un sentido común normal. Matar no está bien. Lo mires por donde lo mires. Coño, que es sentido común, que no me hace falta que nadie me lo diga. Entonces, pero hay ciertas cosas, oye, si tú quieres levantar la mano como si quieres levantar el pie, el que problema es a mí me que, gustará o no me gustará, y te seguiré o no te seguiré. Pero el hombre, problema es que hace unos meses tenías ahí a Charlie Kirk y cuando le pegan un tiro, allí mismo, en ese campus, allí, había jóvenes que se estaban riendo y bailando. Estamos a ese nivel ya. Y cuando tú has llegado a ese nivel de degeneración moral, yo pienso que esto tiene difícil solución, porque lo que significa eso es que el que piensa diferente merece que le pase algo mal. Y cuando, estamos en la pérdida de valores, en la pérdida de educación, en la pérdida de respeto, en la pérdida de saber lo que es la ley del esfuerzo, en la pérdida de lo mínimo, tú te subes, yo lo observo, tú te subes hoy en día a un transporte público, un autobús, no un metro, pero a un autobús, tú observa cuánta gente dice buenos días o buenas tardes al señor conductor. mm, Oye, que debería de ser lo mínimo, ¿eh? Te cruzas a alguien en el ascensor, buenos días o buenas tardes. Aquí cada uno vamos presuntamente bajo nuestra libertad a nuestra puta bola. Y es lo peor, porque volvemos a lo mismo. Es el divide y vencerás, es el estar contra el otro, es el... No, es que todo está prohibido. Ahora no puedes hacerlo porque está prohibido. No le puedes dar un piropo porque está prohibido. No puedes ofrecer no sé qué porque está prohibido. Ahora tienes que decir todas y todos y todes porque si no decir todos está prohibido. Pues me toca los cojones. A todos se lo digo. yo tengo, yo es que hay cosas que me niego rotundamente. Este Y yo, lenguaje estúpido, tal, yo es que me niego y me negaré. Yo aspiro a que este canal sea un canal, bueno, en cierta manera todavía es un canal pequeño, pero bueno, sigue creciendo, un refugio de tienes, disidencia, un refugio de disidencia y de gente que, sean muchos o sean pocos los que lleguen a parar al canal, que vean que aquí la gente habla en libertad y habla como quiere. Y yo, desde luego, soy el primero que no me corto un pelo. O sea, yo te digo una cosa, hay cosas que no voy a hacer de ninguna manera, lo diga quien lo diga, y me parece que si hubiera más gente así, a lo mejor esto tendría algún atisbo de arreglarse, pero con la quieren gente polarización que que hay es piense, complicado. no quieren gente que piense, quieren gente a la que dominar. Y entonces todos terminarán diciendo todas, todos y todes, o todos, yo qué sé, que se inventarán porque es lo que tienes que decir. Y si estás en un puesto, pues es lo que tienes que decir y es lo que se impone. Y al final, pues es desgraciadamente una dictadura absolutamente civilina que no te das cuenta, pero nos están matando el cerebro a todos. Y por mucho que haya un 5, 10, 15, 20% de la población que intentemos, yo no me quiero dar las de lista, ¿eh? Intentemos que no nos lo coma. Alguna parte ya la tenemos necrosada, seguro, seguro, porque no me creo yo la más lista del lugar.
Entonces, seguro que algo ya se me han comido. Pero aunque intentemos salvar o sacar la cabecita por algún sitio, lo que consiguen es comprar, comprar, comprar. Nos van echando miguitas. Ahora el Netflix, ahora esto, ahora el otro, nos están comprando mierdas. Y, y yo de verdad, lo, que la unión hace la fuerza, estoy absolutamente convencida, pero que la política a la que nos llevan es a dividir para que nos controlen cada día más. Entonces, En fin, no nos vamos. bueno, Yo no me veo capaz hoy, ni veo capaz a la sociedad. Insisto, yo dentro de mi podcast hablo mucho del tema de los autónomos y de por qué no nos unimos. Y si un mismo colectivo no nos unimos, nos vamos a unir todos los demás. Algo muy gordo tendría que pasar y en fin, María Pilar, vamos a ver qué ocurre. Desde luego, hay una cosa, yo tengo muy claro, o sea, se va a seguir, o sea, se va a seguir con todo el baneo del mundo, con toda la desmonetización del mundo, con todos los suscriptores que desaparecen, con todos los comentarios que desaparecen, se va a seguir. Y a ver hasta dónde llegamos, porque hay otra cosa muy curiosa y es que ni siquiera esta plataforma eh, ya hace lo que hacía antes. Ahora ya ni siquiera les hace falta, te mando un strike, te quieto el vídeo, te cierro el canal. No, no, ya no hace falta, ahora te baneo. Y en vez de 10.000 personas, te van a ver 50 personas, ¿vale? Porque yo lo digo, porque te limito el alcance, ¿vale? Pero es que incluso esta plataforma, hace, hará un mes aproximadamente, quizás, en Londres, denunció el director de Asuntos Institucionales de YouTube en Europa, denunció que la Unión Europea y el Reino Unido van a cambiar la legislación, de hecho lo están discutiendo ahora, para poner a través de los lobbies de los medios de comunicación que llevan años perdiendo publicidad frente a YouTube, porque son unas rameras del poder y entonces han perdido credibilidad y por tanto audiencia y por tanto publicidad. Entonces, estos lobbies de medios de comunicación han ido a la Comisión Europea a decirle, señora corrupta von der Leyen, dígale usted a las plataformas, YouTube y demás y tal, que es que tienen que ponernos nosotros primero y a los creadores de contenido independientes por debajo. Y es lo que van a empezar a hacer en 2027. pues nada, De tal manera que ahora, si ya era difícil, ahora será va mucho una más basura difícil. como La Sexta, una basura como El País, una basura como toda esta morralla, va a salir antes porque los ministerios de cada país van a decir, estos son los medios confiables. Y en la búsqueda, los primeros vídeos que van a salir en las plataformas y tal, es lo que la información oficialista. Ahora hay mucha gente que ya no vemos la televisión porque no creemos lo que la Bueno, televisión yo dice. la recomendación esa la hago siempre. No vean la televisión, se acabó la televisión. No habíamos hablado, pero hemos coincidido. Los que no vemos la televisión, pero es que nosotros nos nutrimos, pues seguramente tú como yo, mucho de YouTube porque eliges lo que quieres ver. Pues lo que dices tú es que ya ni eso vamos a poder hacer, ya no vamos a poder ni elegir. Entonces, bueno, al final la información es el auténtico poder para todo. Pues, ¿qué es lo que han hecho? Conseguir dominar los medios de comunicación a nivel televisiones, radios, ya lo han conseguido. La única escape de libertad que había era el mundo de Internet porque se abrió democráticamente a todo el mundo, pues esa democracia va a desaparecer. Si es que la palabra democracia tiene algo que ver con la libertad, que también lo dudo. Bueno, María Pilar, muchas gracias por haber venido hoy al podcast. Espero que haya sido un rato entretenido para ti. Sí, claro que sí. Gracias Y a ti por bueno, invitarme. ya no, espero, ya nos veremos en otro momento. Encantada de compartir charla contigo y de por lo menos desahogarnos un rato. Venga, cuídate mucho. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.